casa, los re extrañamos, ¿no? Los re extrañamos. También que estamos en un lugar muy lindo que el Señor nos permitió, pero se extrañaba estar en casa, extrañábamos a cada uno de ustedes. Vamos a compartir algo que el Señor puso en mi corazón con respecto, obvio, a este año de victoria. ¿Vos creés que vas a tener un año de victoria? Buenísimo, porque si no lo creemos, estamos fritos. No vamos a tener un año de victoria. Va a terminar el 2023 y vamos a terminar como empezamos, ¿sí? Yo te invito a que vos visualices en qué área de tu vida necesitas victoria. Porque cuando el Señor da una palabra a su iglesia es para que la vivamos, para que nos apropiemos de ella. Me encantaría que pudiéramos dar testimonio de cómo la palabra que el Señor nos dio en cada año afectó nuestra vida, cómo transformó nuestra vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar cada día y cada año, vivir aquella palabra que el Señor nos da. El mensaje de esta mañana yo le puse la espada que te llevará a la victoria. El Señor nos dio una armadura espiritual que la vamos a leer ahora en un ratito. Pero cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que poder contextualizarla, ¿no? ¿Qué quiere decir contextualizarla? Meternos en el contexto. Porque hay muchas cuestiones que la palabra dice que están basadas en el contexto. Hoy la espada es cercana a nosotros. ¿Cuándo tuviste una espada por última vez en tu mano? ¿Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu amigo? No está muy cerca de nosotros porque no es un objeto de este contexto. Así que cuando vamos a la palabra, es importante que podamos contextualizar lo que leemos, a ver qué era en ese entonces y cuando se escribió, qué significado tenía eso para poder apropiárnosla en el hoy y vivirlo en nuestra vida. ¿Te parece? Mirá, la espada, en ese contexto que se escribió la palabra, era el arma defensiva por excelencia. ¿Cómo se luchaban las batallas en ese entonces? Con bombas nucleares, con misiles que se largaban de un país y llegaban al otro. No, era cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Y cuál era el arma que el soldado tenía para defender su vida? La espada, ¿sí? Y la espada no solamente que en ese momento era el arma más defensiva cuando se escribió este texto que vamos a leer, sino que fue el arma defensiva por excelencia hasta la aparición de la pólvora, ¿sí? Lamentablemente, bueno, después de la aparición de la pólvora se inventaron, ¿no es cierto?, otros métodos de defensa y ataque, pero hasta la invención de la pólvora entonces era la espada la defensa por excelencia. Tiene una historia prehistórica la espada. Ya hay registro que desde la edad de bronce, en los años 1700 a.C., utilizaban las espadas. Fue atravesando todas las épocas, la edad de hierro, la edad media, el renacimiento. Incluso la espada hoy en día no desapareció. Si bien no se utiliza como un arma defensiva, sí se utiliza para designar, homenajear a dignatarios oficiales militares, y son parte de ciertos uniformes ceremoniales. Habremos visto en la tele, ¿no?, algunos soldados, los que hacen guardia en los castillos. La espada está, aunque no se usa como arma. Fue de distintos materiales hasta que llegó a ser del material más duradero, el acero forjado ahí, y el hierro, forjado, y utilizada, ya les digo, en todas las épocas de la historia hasta la aparición de la pólvora. El buen uso de la espada le permitía al soldado mantenerse con vida
¿no? En la batalla, ¿y qué más? Y ganarla. Perfecto, ¿no? Entonces, mirá qué importante que era la espada, ¿no? Terriblemente. Y no solamente le daba la victoria a aquel soldado que la tenía, sino al que sabía hacer buen uso de ella, ¿no? Ahora, si la espada era tan importante para los soldados, ¿qué pensás de algún soldado que tenía una espada y no la usaba? ¿Un cobarde? ¿Qué más? Se moría, no quería la victoria, medio lento, ¿no? Un tonto, diríamos. A ver, tenés la espada y no la usás, a ver, algo te está pasando, ¿no? Bueno, justamente eso era lo que sucedía con las espadas y con los soldados en ese entonces. Mira lo que dice Efesios 6, del 14 al 16. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que nos libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Conocemos estos textos como qué? ¿Quién los conoce? Tiene un título ahí. La armadura, ¿no? La armadura del cristiano. Muy bien. Todo el resto de la armadura es para proteger, pero la espada es para atacar, para atacar. Si el Señor nos dio una armadura, si el Señor nos dio una espada para atacar, es porque sabía que íbamos a enfrentar batallas en nuestra vida, que sus hijos, que los creyentes, íbamos a atravesar por distintas batallas. ¿Cuáles son algunas de esas batallas? Y acá vos después ponés la tuya propia. Una batalla por excelencia espiritual. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la batalla heavy que tenemos, la primer batalla heavy que tenemos por librar y por ganar, la batalla espiritual, aquella batalla que Satanás, sus principados y sus potestades nos vienen a hacer a nosotros, a los hijos de Dios. Quizás haya batallas con nuestra propia herencia, esa herencia familiar que recibimos. Si bien leemos en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, sabemos que muchas de las cosas que tienen que ser hechas nuevas en nuestra vida, las logramos y las alcanzamos a través de victorias de batallas. Porque heredamos de nuestra historia, de nuestros padres, determinadas cuestiones de forma de ser, de pensamientos, de maneras de manejarnos, y que no se hacen nuevas en el mismo instante en que aceptamos a Jesús y le decimos vení a vivir a nuestra vida, sino que se van haciendo nuevas a través de un proceso, se van haciendo nuevas a través de batallas que vamos librando y que vamos ganando. También puede ser que atravesemos las batallas de las tentaciones, aquellas cosas que estamos tentados o tentadas a hacer cada día y que nos hacen mal, porque todo lo que nos tienta a lo malo es para destruirnos, es para robar los planes perfectos que Dios tiene con nosotros, los planes de bien, los planes de paz. Las batallas por nuestra autoestima, por descubrir ese valor que tenemos como seres humanos, como hijos amados a Dios. La batalla de la mente que tenemos que librar todos los días y muchos días permanentemente. La batalla emocional, la batalla por nuestra familia, por aquellos acosos que vienen de afuera
o quizás que están en nuestro propio interior. Batallas que tenemos que atravesar, en las cuales tenemos que luchar y en las cuales en todas podemos obtener la victoria. Y tenemos un arma, iglesia. Tenemos la mejor arma. Cuando el Señor permitió que se usara esta palabra de espada, era porque era lo mejor. El arma ofensiva por excelencia. No sé cuál sería hoy, pero lo mejor que tenemos para atacar, para contrarrestar al enemigo, cualquiera sea, en cualquiera de estas batallas, la tenemos en la palabra de Dios. Porque la Biblia es esa espada. Ahora, si al soldado le daban la espada, habíamos dicho, y no la usaba, decíamos que era medio un tonto, ¿no? Ahora, al cristiano también se le dio una espada. Lo que queremos es usarla cada vez más para llegar a esa victoria que Dios tiene para vos y para mí. Y cuando recibiste a Jesús, cuando decidiste ser tu seguidor, se te dio la espada, la palabra de Dios. Ahora, esa espada hay que conocerla, ¿no? Porque si el soldado la tenía en la mano, la miraba y decía, está buena, brilla, ¿no? Y no hacía otra cosa, de nada le servía. Rápidamente, porque si no nos vamos a meter en un tema que hablábamos con Charlie, que meternos en un par de meses de estudio de la palabra y qué es la palabra y cómo la llegamos a tener hoy. Ay, me la pasaba y que me la olvidé. De manera escrita. ¿Cómo es que llegó la Biblia a ser Biblia, lo que conocemos nosotros hoy como Biblia? ¿Qué es la Biblia? Una colección de libros, ¿sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, muy bien. ¿Cuántos es el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? 39. Y, hace la resta, que viene la otra pregunta, ¿cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27, 39 y 27. ¿Cuántos años llevó escribir la Biblia? Un periodo de aproximado de 1600 años. ¿Cuántos autores participaron de esta escritura? Más o menos 40. Ahora, fíjate que lo que tenemos hoy como Biblia no fue siempre Biblia. ¿Se entiende? Viene siendo palabra de Dios desde la antigüedad y que ha tomado distintas formas y que Dios permitió que llegara a nuestros días como lo que hoy conocemos como Biblia. Toda esa colección de libros tiene lo que se conoce como coherencia interna. ¿Qué quiere decir coherencia interna? Que no se contradice. Desde el principio hasta el fin no hay contradicción. Nosotros somos una iglesia que nos gusta leer la palabra, que nos encontramos todos los días con la palabra, ¿o no? No te pido que levantes la mano para no deschavarte, pero eso es lo que anhela nuestro corazón, que todos los días nos encontremos con la palabra. Ahora, del principio al fin no vas a encontrar contradicción, jamás, por la propia coherencia interna que ella tiene. Y no solamente tiene coherencia interna, sino que tiene consistencia, ¿sí? ¿Qué es la consistencia? Es la cualidad de resistir, ¿sí? De resistir a romperse o de resistir a desaparecer. Son dos cuestiones que la ciencia toma, ¿sí? Para declarar que una teoría es válida, es verdadera, algo que tiene que ser coherente y consistente. La palabra de Dios tiene esas características. Hubo muchos métodos de escritura, hasta tenerla nosotros así en papel o ya no en papel, ahora la tenemos acá, ¿sí? Que esta no nos robe el uso de esta, ¿sí? Después te digo por qué. ¿Qué modo de escritura atravesó este libro que es sagrado? A nosotros nos gusta ver películas de ciencia ficción, ¿no?
y nos muestran libros sagrados, portales, espadas mágicas, ¿o no? ¿Sí? Y nos gusta, decimos, wow, mira, la Biblia, quisiera que la puedas ver como un libro sagrado. El proceso que atravesó para que hoy la tengamos y para que la conozcamos fue realmente sobrenatural. Fue realmente sobrenatural. Mirá lo que te decía de esto de los 1600 años, desde que se escribió lo primero hasta que se escribió lo último. 40 autores, la coherencia interna, la consistencia, que no desapareció jamás, que se fueron encontrando esos manuscritos originales, los primeros, para poder aunar todo. Porque realmente Dios estuvo detrás, porque realmente es un libro sagrado. ¿Entendemos eso? ¿Por qué escrituras pasó? Mira, primero, la tradición era oral, ¿no? Se pasaba de generación a generación, ¿sí? Los preceptos de Dios de forma oral. ¿Qué fue lo primero escrito que tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué les parece? Que hubo que tallarla, las tablas, ¿no? Primero fue de piedra, ¿sí? Dios mismo le dio a Moisés, ¿se acuerdan? En el monte, las tablas escritas por el dedo de Dios. Ay, haber visto esas tablas escritas por el libro de Dios. Y Moisés, que era un enojón, llegó abajo, se enojó y las tiró, la rompió. Y después, ¿qué dijo Dios? Ahora ponete a escribir, ¿no? Bueno, y ahí tenemos la nueva tabla, que habrá sudado Moisés, tallando. Pasó entonces de tablas de piedra, después escribió en papiros, en pergaminos, ¿sí? Hasta que se pasó por una imprenta. Y la Biblia fue el primer libro impreso. Ahora vos decime, si Dios no está detrás de todo esto, ¿cómo pensarlo? La primer Biblia impresa se conoce como la Biblia de Gutenberg, un alemán que inventó la imprenta y que lo primero que imprimió fue la Biblia. Se llamaba la Biblia de las 42 líneas, porque había 42 líneas en cada una de las páginas. Era eso lo que había llegado a ser. No era la Biblia completa total, pero ahí estaba, el primer libro impreso, que dio origen a la revolución que trajo la imprenta, ¿no? Y ahí estaba Dios, abriendo camino. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda escritura está inspirada por Dios y que es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra inspirada por Dios. La palabra inspirada acá, dicen los comentaristas, que es una palabra de origen griego que aparece por única vez en la Biblia y que quiere decir objeto del soplo de Dios u objeto del soplo del Espíritu. Porque realmente fue Dios quien sopló a esos 40 autores lo que Él quería que escribieran. ¿Cómo se llegó a esto y a discernir y a definir cuáles serían los libros que efectivamente formaban la Biblia? Bueno, se pasaron distintos concilios a través de los cuales se constituyó el canon bíblico. El canon es lo considerado realmente inspirado por Dios. Y es así como en los primeros siglos los padres de la Iglesia decidieron, guiados por el Espíritu Santo, cuáles eran libros realmente inspirados por Dios. Y acá los tenemos. Mirá qué espada. Qué espada. ¿Le damos realmente el valor que este libro sagrado tiene? En el camino quedaron otros libros, quizás escuchaste acerca de los libros apócrifos,
En la Biblia católica tiene más libros que este. ¿Por qué? Porque fueron considerados no inspirados por Dios. Entonces, nosotros nos guiamos por el canon que constituyó a los 66 libros que conocemos. Esta es tu espada para la victoria, esa es mi espada para la victoria. Tenemos que conocerla y tenemos que saber manejarla. Ahora, esto no depende de la cantidad de años que un creyente tenga. Depende del uso que le dé. Y vamos a ver en esta mañana 3 usos que se le puede dar a una espada. Y vamos a hacer una comparación entre los soldados y un creyente. ¿Sí? El primer uso que podemos darle a una espada o que un soldado le puede dar a una espada es colgarla en la pared. Recibe la espada, se enrola en el ejército, recibe la espada, la mira, la considera muy valiosa, puede ser que la admire, y porque la admira tanto y no quiere que se le estropee, y la considera como un baluarte, como un privilegio que él tiene y que otros no tienen, la guarda para conservarla. Entonces la cuelga ahí en la pared de su casa y no la usa para que no se le estropee. La deja ahí y sale de su casa, pero la espada queda en su casa, queda colgada. Va al ejército, va al pueblo, en distintos lugares, pero va sin su espada. ¿La espada le sirve de algo? ¿Tenerla ahí colgada? No le sirve para nada. Se va a poder encontrar con enemigos, pero va a estar desarmado. No va a tener su arma para poder defenderse y conservar su vida. Un creyente puede hacer algo parecido. Puede saber que tiene la Biblia a su disposición, que la recibió porque es hijo de Dios y hay un libro que se llama La Palabra de Dios. Puede mirarla cada tanto, puede abrir el versículo del día, que está facilito ahí, lo mira cortito, segundo, ¿no? Tipo horóscopo, a ver, lo miro, a ver qué dice hoy. Se acuerda que la Biblia existe, pero no la usa. Se mantiene distante de lo que la Biblia dice, no la lleva encima. Antes se llevaba esta a todos lados, ¿no? Esta de papel, que era la única que había. En los primeros tiempos, cuando se empezó a distribuir la Biblia de forma un poquito más masiva, después de la imprenta, se empezó a conocer a los creyentes como el pueblo del libro. Porque iban con su libro a todos lados, ¿no? Porque eran la forma de tener. Y cuando iban a las reuniones, bueno, llevaban su libro y quizás algunos que otros lo llevaban a otros lados también. Hoy la forma de llevarla es llevarla más acá, ¿no? O en el corazón. Pero puede ser que este creyente que decida colgarla en la pared como el soldado con su espada, se mantenga alejado de lo que la Biblia dice y no entre en la historia. Este libro sagrado es como un portal que nos mete en la historia de Dios, en el mover de Dios, en el plano espiritual. Pero este creyente no se apropia de esa historia, no entra en esa nueva dimensión, no hace suya esas palabras. Las considera buenas, lindas, pero las deja colgadas en una pared. Y al desatarse una batalla a lo largo del día, está totalmente desarmado porque su espada está lejos de él, porque no la lleva consigo. Segundo uso posible para darle a una espada. Colgada en el cinturón. Había un cinturón, rodeaba la cintura, tenía una funda y ahí se enfundaba una vaina, ¿no? Imaginemos a un soldado que recibe su espada, que conoció al otro
de su mismo pelotón y dice, no voy a hacer como ese tonto que le deja en la casa, yo me la voy a llevar colgada en el cinturón, la espada va a ir conmigo a todos lados donde yo voy. Pero resulta que la lleva colgada como si la fuera a usar. Ahí está. Pero no la usa por distraído, porque no se acuerda que la tiene. Porque como la usa poco, no la aprendió a usar. Entonces, se olvida que tiene la espada colgada en su cinturón. Es descuidado, quizá medio atolondrado, apresurado, o quizás no por apresurado, por colgado, porque es lento y va colgado en la vida, ¿no? Y uno lo ve, un soldado, como si estuviera armado, pero en realidad no hace uso de esa espada nunca. Puede ser que algún creyente también haga este uso de la espada. ¿Cómo sería en este caso? Conoce la Biblia, la lee por rutina o por obligación, pero no la usa. La lleva en él o en ella, pero se olvida que la tiene. Se olvida de las palabras que leyó. ¿Es para él o es para ella? A lo largo del día. Y que está para ser usada. Y que está ahí en la mente lo que leyó para apropiarse de esas palabras. Para sacarla en el momento que la necesite. Y salir vencedor o vencedora. Y las batallas se desatan a lo largo del día. Pero lo que leyó en su mente sigue ahí, inactivo para él o inactivo para ella. No cobran vida esas palabras, no entran en movimiento, como la espada de este soldado que la tiene colgada en el cinturón. Entonces, si la palabra de Dios en el creyente no entra en movimiento, no tiene utilidad. Porque por más que la llevemos acá, que nuestra cabeza sea grande por conocer la Biblia, si no tenemos práctica, va a ser como si estuviéramos armados. Este creyente no la sabe usar. No sabe que Dios permitió todo ese proceso sagrado que hablábamos, que permitió que tuviera en sus manos este libro para que lo aplique a su vida. Porque cada una de sus palabras se aplican a su vida. Porque lo que Dios dijo lo sigue diciendo. Porque lo que Dios prometió lo sigue prometiendo. Entonces ahí está este creyente. Y vive como dice Santiago 1, 22, 23, que no basta con el oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Por más que te cuelgue la espada en el cinturón, te estás engañando, estás haciendo como si no la usás. Sigue diciendo, el que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida cómo era. Otra vez, el espejo no era tan común en esa época, ¿no? Algunos tenían espejo, ¿sí? Pero esta manera de usar la palabra de Dios es como que me miro cada tanto y digo, ¿cómo era mi cara? ¿Cómo era mi rostro? Ahora nos pasamos mirando en el espejo. Antes no era así. No, mala chica, ¿eh? Es un como si. Es un como si. El Señor nos dio la espada para que realmente seamos los hijos victoriosos que Él quiere que seamos. Te decía al principio que no depende de cuántos años hace que conozcamos al Señor o cuánto conozcamos literal de la palabra, sino cuánto la vivamos y la pongamos en práctica. Un tercer uso que le podemos dar a la espada o un soldado le puede dar a su espada
es tenerla siempre afilada y en la mano. Imagínate el soldado que al recibirla se enamora de su espada. Realmente entiende el uso que le va a dar, el valor que tiene para su vida, para preservar su vida y para ganar las batallas que tenga que ir a batallar. ¿Qué hace? Con una piedra, dedica tiempo y la afila. Pasa tiempo afilando su espada. Se ve en las películas muchas veces, ¿no? Con la espada y la piedra ahí, los soldados afilando. Practica su uso, practica los distintos movimientos, las posibilidades de uso y adquiere destreza, se hace hábil en el uso de la espada. Y no solamente eso, imaginemos que empieza a caminar alerta con su espada alistada en la mano, porque sabe que se le van a presentar enemigos, que donde camina hay peligro. Entonces tiene la espada afilada y en la mano para que ante cualquier enemigo, cualquier batalla que se desate, nunca lo encuentre desprevenido. ¿Qué posibilidad de victoria tiene este soldado, o no? De ganar todo el tiempo. Así es el creyente, que lee la Biblia con deleite, no por obligación, que va a la palabra deseoso, deseosa y hambrienta de qué es lo que Dios tiene para decirme, que la lee voluntariamente, no porque me toca compartir en el WhatsApp del grupo, porque quiere y medita en ella, la afila en su mente, medita, y así obtiene las victorias en cada una de sus batallas. Salmo 1, del 1 al 3 dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre y esa mujer es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Esto es victoria, ¿o no? Pero hay una condición: tener la espada afilada, que en este caso vendría a ser meditar en lo que leemos de la Biblia de noche y de día. No sé cuándo tenés el hábito vos de leer la palabra. Capaz que a la mañana, antes de salir a trabajar, antes de comenzar el día, antes de ir a la escuela. ¿Dónde queda esa palabra durante el día? El Señor nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche. Todo lo que hagamos nos va a salir bien. Algo parecido Dios le dijo a Josué cuando tenía que entrar a conquistar la tierra. Moisés había muerto, la conquista quedaba en manos de Josué, más joven, con menos experiencia. Y en los versículos 7 y 8 del primer capítulo de Josué, mirá lo que el Señor le dice. Le viene prometiendo victoria, que va a entrar a la tierra, que la tiene preparada para ellos. Le dice Dios: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Entre paréntesis, por eso muchas veces me escuchan decirles, o cuando charlamos, en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición.
Ya me pasé del tiempo, decirle que tenés al lado. En la obediencia hay bendición. La palabra de Dios lo dice, yo no, ¿sí? Y si hacemos lo que la palabra del Señor dice, Él mismo promete que lo que hagamos nos va a salir bien. Y sigue diciendo, Josué, iglesia, repite siempre lo que el libro de la ley de Dios dice y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Otra vez, victoria. Victoria al meditar la palabra de Dios. La palabra meditar tiene la misma raíz que la palabra rumiar. ¿Escucharon rumiar? Capaz que vieron en la escuela los chicos. Uno de los rumiantes más conocidos, ¿qué animal? La vaca, muy bien. Rumiar es digerir los alimentos por segunda vez. ¿Sí? Hay 4 pasos en la rumiación. Vamos a ver rapidito cuáles son, porque si meditar tiene la misma raíz que rumiar, y en la palabra se nos hace énfasis que tenemos que meditar en ella, mira cuáles son los 4 pasos de la rumiación. La vaca come el pasto, ¿no? Vamos a la vaca ahora, ¿no? Come el pasto, ¿sí? La vemos ahí siempre comiendo pasto y lo dirige primero al estómago, ¿no? Más o menos, lo mastica un poco así y después ¡shup! Va al estómago, ¿sí? De vuelta, este paso es medio asquerosito, pero es así, lo vuelve a traer a la boca. Y ahí lo mastica y lo mastica. ¿Viste que las vacas parecen muchas veces que están comiendo chicle? Están todo el tiempo masticando, masticando. No vemos mucha vaca nosotros. Cuando nos vayamos al campo, prestémosle atención a las vacas. Parece que como que mastica chicle, Ahí es que están masticando. Y cuando mastican, ¿sí? Mejor, en este tercer paso ya, extrae mayores nutrientes. La primera vez no extrajo todo. En este nuevo proceso de masticar, extrae mejores nutrientes. Y una vez que ya extrajo los nutrientes que su cuerpo necesita para seguir sana, para crecer, para ser productiva, para darnos la leche, el asadito de todo lo que pobre vaca después tomamos de ella, una vez que extrajo todos esos nutrientes, es ahí cuando los traga. Cuando la palabra del Señor nos dice que meditemos en ella en día y de noche, nos está diciendo que hagamos este proceso. Que lo que leamos no lo mandemos directamente a la caja de los recuerdos en la mente. Que lo volvamos a traer de manera consciente a nuestra memoria. Que pensemos en lo que leímos. Que tratemos de analizarlo mejor, de apropiarnos para nuestra propia vida, de que el Espíritu Santo nos dé mayor discernimiento, nos dé una vuelta de rosca, que eso que leímos no es solamente para enseñar, para compartir en el grupo, para decirle a otros, que es para poner en práctica en nuestra vida, trayendo la palabra a la conciencia. Es como afilar la espada, ¿te das cuenta? Es como tener la espada en la mano y la piedra y afilarla durante el día. Y mientras lavamos los platos, las mujeres, ¿para qué engancharnos en pensar lo que dijo el noticiero? ¿Por qué no traer la palabra y rumiar en ella, meditar en ella? Los hombres mientras van manejando, que a veces se ponen ese piloto automático y que pueden seguir, ¿por qué no traer la palabra de Dios y meditarla y rumiarla y sacar los mayores nutrientes que Dios tiene para ese día? Y entonces, si el creyente vive de esta manera, al desatarse una batalla, cuando Satanás se presente,
Cuando las circunstancias se pongan feas en el día. Cuando la propia mente y tus propios pensamientos te empiecen a bombardear, puedas sacar la espada y puedas decir como Jesús, escrito está tal cosa. No me vengas con eso, porque escrito está. Y de esa manera podemos apropiarnos de lo que Dios dice, de día y de noche. Pero para eso, no podemos dejar lo que leemos en una cajita guardada allá atrás, en nuestra mente. Tenemos que tenerla presente, iglesia. Tenemos que meditar en ella. Nuestro propio Señor Jesús venció, ganó la batalla a Satanás cuando lo tentó, a través de la palabra de Dios. Le enrostró en la cara, escrito está. Y la palabra de Dios tiene poder. Y ahuyentó al mismo diablo. Vos y yo, enrostrando la palabra de Dios, ahuyentamos al diablo. Se va, se va. Vos y yo, cuando nuestra mente se desata la batalla y traemos a la conciencia la palabra y nos recordamos a nosotros mismos lo que está escrito en ella, que es para nosotros, nuestros propios pensamientos destructivos se evaporan. Y lo que recobra fuerza es la palabra de Dios. O cuando las circunstancias se ponen feas durante el día y nos quieren convencer de que somos unos losers, recordamos y repetimos lo que está escrito. Porque somos soldados que tenemos la espada afilada y la llevamos en la mano para cualquier momento del día que la necesitemos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. No solamente una espada de un filo, una espada de doble filo, para ser utilizada de día y de noche. ¿Qué clase de soldado, de guerrera sos? ¿Qué uso le estás dando a tu espada? La espada ya te fue entregada. La victoria está garantizada. Ella misma dice que en Cristo somos más que vencedores. Y acá no hay mentira. En este libro sagrado hay verdad de Dios. Hay vida y poder. Vida en cada una de las batallas que enfrentemos. No depende solo de conocerla, no depende solo de leerla, depende del uso que le demos. Y obtendremos la victoria. Y este año de victoria va a ser un año de victoria real en tu vida y en la mía, en el área en que necesitemos. Yo quiero dar a fin de año testimonio de mis victorias. Todos podemos hacerlo. Tenemos una espada a disposición. Nos ponemos a afilarla y la tenemos en la mano. La victoria entonces está garantizada. Oramos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, por el proceso sobrenatural que atravesó para que hoy la podamos tener. Porque es el libro más vendido, más leído, más distribuido en todo el mundo. Señor, y detrás de ese proceso entendemos que estás vos, porque querés hablarle a la humanidad, nos querés hablar a nosotros, te querés revelar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser soldados, que afilemos nuestra espada todo el tiempo.
Enséñanos a meditar en la palabra de día y de noche. Que sea el contenido de nuestra mente por excelencia, en vigilia y mientras dormimos. O cuando nos despabilamos, que tu palabra, así como la vaca hace con el pasto, venga a nuestra conciencia una y otra vez para seguir extrayendo los nutrientes espirituales que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque estás levantando una iglesia que ama tu palabra. Señor, que el amor lo demostremos en acción, obedeciéndola, meditando en ella y aplicándola a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque no mentís, porque ella es verdadera y porque nos prometés la victoria si vivimos de esta manera. Gracias, Señor, porque hay victoria en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, en los niños, desde los más pequeños, quizás en sus temores, quizás en aquellos pensamientos que le vienen a la mente involuntariamente, pero que opacan sus vidas y le roban la alegría de la niñez, de la adolescencia, de la preadolescencia. Señor, declaramos victoria en ellos. A través de tu palabra bendigo a los padres para que puedan compartir tu palabra a los niños, a los preadolescentes, para que le presenten la espada y le enseñen a afilarla, porque a través de ella serán victoriosos, niños felices, alcanzando los propósitos que vos tenés para ellos desde su niñez, Señor. Preadolescentes, activos, felices, conquistadores. Eso deseamos y anhelamos para cada uno de nuestros preadolescentes. Adolescentes y jóvenes apasionados, Señor, como los vemos, no solamente por estar juntos, sino por vivir tu palabra, por meditar en ella, Señor, por aplicar cada una de tu palabra a sus propias vidas y ser transformados, renovados, restaurados, Señor. Adolescentes y jóvenes que transformen la juventud de este tiempo que le está pasando tan mal. Adolescentes y jóvenes que escriban historias nuevas, diferentes a las que recibieron en su niñez. Historias nuevas en su presente y en su futuro, sueños de bien, con parejas sanas, matrimonios fortalecidos, familias victoriosas, Señor. Y declaramos hombres y mujeres que meditan en tu palabra de día y de noche, que no son vencidos por nada ni nadie, que vencen y ganan cada una de las batallas que se presentan en el día, porque tienen su espada afilada y en la mano permanentemente. Señor, te adoramos. Gracias. Gracias, Señor, porque no nos dejaste desprovistos. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la victoria que tenemos en vos, Jesús, porque la palabra da testimonio de vos. Te amamos, Rey, te amamos, nuestro Señor, nuestro Salvador, y queremos tomar la victoria que ya está garantizada. Oramos en el nombre precioso y poderoso de Jesús y nos vamos en esta mañana con la espada en nuestras manos y bien afilada por el poder que ella está produciendo en cada una de nuestras vidas. Amén.